Vamos a ver, por acá tengo a Eric. Vamos a ver si Eric es católico para poder dialogar. Hola, hola Eric, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Saludos. Saludos Eric. Cuéntame, ¿eres católico? Sí, 100%. Ok, permíteme. ¿Será posible que prendas tu cámara, Eric, para poder saber con quién estoy charlando? Lo que pasa es que ahorita estoy en el lugar de trabajo y si prendo la cámara, lo más seguro después tenga que, como doy clases, soy docente, no sé si puedo hablar así mientras tanto o qué Ok, otro día tú vas a hacer un en vivo. está bien, no te preocupes, está bien, no te preocupes. Cuéntame, ¿quieres dialogar sobre algún punto? ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres debatir algún tema? Estoy aquí abierto, te escucho. No me acuerdo el apellido, él se llama Pablo y él siempre me manda y me comparte tus links en vivo para que pueda charlar. Lo que pasa es que yo le digo a Pablo que a veces yo también como profesor docente, me cuesta a veces ver. Casualmente vi un en vivo y vi que estabas conectado. Yo dije, bueno, voy a ver si se puede charlar un rato con Pacheco, ¿no? Claro. Pero bueno, estamos aquí, claro que sí, con gusto. Me gustaría charlar un poco sobre la perspectiva de ustedes sobre la sola escritura. Yo he debatido con personas, digamos, aquí en TikTok, en las redes sociales, Ujú. y veo que tienen diferencias en cuanto al concepto. Uno dicen que es un principio epistémico, otro dice que es un principio metodológico, que es un quehacer teológico, en la cual la máxima autoridad infalible son las escrituras. Pero veo que a veces hay diferencias. ¿Por qué? Porque entre diferentes posturas en las cuales he charlado este tema, algunos se van mucho al lado del biblicismo, soloísmo bíblico, y no creo que estén muy, digamos, una absoluta armonía en cuanto a este concepto, a esta idea, que la veo como un concepto idea, ¿no, Pacheco? Si te soy sincero. Ok. Mira, diferencias en cuanto a cómo explicarlo, la vas a encontrar en todos los laicos, no solamente en el mundo protestante, sino en el mundo católico también. Si tú le preguntas a un laico, por ejemplo, qué es la hiperdulía o qué es la transubstanciación, la mayoría de ellos no van a saber dar una definición técnica. Pero básicamente la postura de la sola escritura es que solo la escritura es la norma que no es normada por cuanto es infalible e inspirada por Dios. En eso, tanto católicos como protestantes estamos de acuerdo. La diferencia está básicamente en que nosotros creemos que solo la escritura es infalible, mientras que los católicos hermanos piensan que hay otras autoridades infalibles. Ese es el debate. El debate entonces gira en cuáles son esas otras autoridades infalibles. En el caso de la Iglesia Católica, ellos creen que es el Papa, que es infalible. Algunos dicen que el magisterio también es infalible. Algunos dicen que la Iglesia en su conjunto es infalible. Entonces, dependiendo también de qué católico le preguntes, ahí va a haber como matices. En este caso, ¿tú qué crees de eso? No, excelente, excelente. Es tanto así que yo creo que son pocos los que buscan de interactuar con términos teológicos o desarrollos teológicos en cuanto a los términos. Yo sé que no todos van a conocer eh, ciertas palabras, ¿no? Técnicas, Ajá. o no van a conocer ciertas doctrinas. En eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero me llama mucho la atención porque, por ejemplo, el católico se le desconoce y te escucha, mira, antes de poder, digamos, interactuar con esto, que son diferencias o vamos a decir posiciones que nos dividen, te felicito, Pacheco, ¿sabes? Gracias. He tenido la oportunidad de escucharte a ti, inclusive he debatido con Joel Moody. Por cierto, Joel Moody te tiene mucho aprecio, y al igual que Joel Moody le he dicho a él que lo respeto, ¿no? Por la manera como muchas veces también se desenvuelven ustedes en la manera de afrontar críticas, ¿no? Y por ejemplo, pese a que soy católico y amo a mi iglesia y trato de lo posible de estudiar, ¿no? De estudiar cada día más y aprender, he tratado de bajarle un poco a mi manera muchas veces también de cuestionar la fe de otros, y aprovechando que estoy contigo, ¿no? Que yo sé que tú eres un líder para muchos que te siguen, que buscan de más bien de aprender, de mejorar sus argumentos. Bajo ese punto de vista, te respeto, ¿no? Te respeto, más allá de las diferencias. Gracias, gracias, de verdad, aprecio mucho la deferencia, y bueno, eso es importante para que podamos tener diálogo, ¿no? Creo que a veces fallamos en eso, pero estoy abierto, ¿tienes algún cuestionamiento? ¿Podemos cuestionar sobre algo? ¿Podemos, no sé, debatir, dialogar sobre algún tema en Precisamente específico? voy a hablar, ¿no? Sí, inclusive sobre esto es que voy a tocar el tema, porque ya yo lo he hecho con otras personas. Hay reformados que quieren tener diálogos. Hay un amigo que si me está escuchando, le mando también saludos, él se llama Darío. Y voy a hablarlo contigo personalmente en cuanto a esto, ¿no? Ya que estamos interactuando sobre la sola escritura. Para mí, Ok, la sola escritura, ¿verdad? Es un concepto, es una idea que ni siquiera las propias confesiones, es decir, las confesiones de Westminster, Habsburgo o las belgas, define este concepto, esta idea que surge más que todo en estos tiempos actuales. Porque, por ejemplo, cuando ustedes dicen que la sola escritura es la máxima autoridad infalible, son términos, ¿verdad?, que son más actualizados en estos momentos. Ni siquiera las confesiones dominaban términos como infabilidad. Sabemos que el término que ellos utilizaban muchas veces es inspiración, ujú, pero para mí la inspiración también está en los concilios. Por ejemplo, te doy un ejemplo: está el concilio de Éfeso, ¿verdad? Está el concilio, por ejemplo, también de Calcedonia, e inclusive Gregorio Magno decía que los 4 concilios ecuménicos los comparaba a la par, ¿verdad?, de los evangelios. Entonces, para mí la inspiración, ¿verdad?, también está en las escrituras, ¿verdad?, pero también está en la
iglesia en cuanto a concilios que fueron importantes y determinantes para la definición. No sé qué tú opinas al respecto. Me parece que no conoces del todo tu Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica considera que la inspiración descansa efectivamente sobre la Escritura de forma singular. De hecho, la encíclica Verbum Domini de Benedicto XVI y Dei Verbum de Benedicto XVI reconocen el Theopneustos, la Pax Legomena de 1 Timoteo 3:16. O sea, no hay otro elemento dentro del quehacer teológico de la Iglesia Católica Romana y Protestante que esté por encima de las Escrituras. O sea, si tú dices que los concilios son inspirados, estás diciendo que Dios inspiró a la gente que estuvo en esos concilios, pero es que la Iglesia Católica reconoce que solo los apóstoles, solo los hagiógrafos fueron inspirados y los dejaron en el Nuevo Testamento y los oráculos divinos. Entonces, ¿tendrás algún documento de la Iglesia Católica, no sé, del Denzinger, del catolicismo, que diga que los concilios son inspirados también? Porque a mí me hace un poco de ruido eso. Hasta donde yo sé, la Iglesia no cree eso, tu Iglesia. Oye, muy bueno, muy bueno. Ahorita, documentos como tal, como te digo, estoy en mi trabajo, no puedo buscar un documento para decir, digamos, en mis apuntes, pero lo que sí te puedo decir que me llama mucho la atención y cuando tenga la oportunidad de volver a interactuar, hasta prender la cámara, ¿verdad? Para poder, digamos, interactuar mejor, como yo sé que se debe, porque no eres la primera persona, y yo respeto eso. Por ejemplo, he seguido la labor también de Santiago Alarcón, entre otros apologistas católicos, aunque ellos dicen que no se consideran apologistas, y ellos están con esa misma dinámica. Si tú gustas, ¿verdad? De hecho, si me permite sumar algo al diálogo, para sumar a tu apologética, para que conozcas un poco mejor tu apologética, incluso la terminología que utiliza la Iglesia respecto a la infalibilidad papal es una infalibilidad un tanto más negativa. O sea, nosotros consideramos a las Escrituras infalibles en su contenido a causa de que fueron inspirados quienes las escribieron. Entonces, hay como tres elementos. La inspiración no se puede dar a menos que haya omnisciencia. La inerrancia no se puede dar a menos que haya omnisciencia. Esa omnisciencia le pertenece a Dios. Dios hace posible, entonces, inspirando a los apóstoles para que ellos puedan dejar esos oráculos. Pero es que, por ejemplo, cuando la Iglesia Católica habla de la infalibilidad del Papa, ellos no creen que el Papa sea inspirado. O sea, ni siquiera está al mismo nivel de las Escrituras. Por eso me sorprende que digas que los concilios son inspirados, porque no sé en qué término estés utilizando la palabra inspirado. Nosotros utilizamos la palabra inspirado, derivado de lo que dice 2 Timoteo, de que la Biblia es theopneustos, soplada, exhalada de Dios. No se dice eso del Papa, de la infalibilidad del Papa, no se dice eso de los concilios. Entonces, sería interesante, ¿no? Es la primera vez que lo escucho. Sería interesante que si tienes algún documento de la Iglesia que requiera los concilios inspirados, no sé, que ellos sepan. Me gustaría, por ejemplo, charlarlo bien, y digamos con apuntes bien, porque, por ejemplo, Cipriano de Cartago, él es el que habla, si no me equivoco, si no es Cipriano de Cartago, otro padre de la Iglesia que menciona que el concilio de Éfeso va con el término theopneustos también, como inspirado. El concilio. Por eso que te digo que también los 4 concilios ecuménicos, como por ejemplo decía Gregorio Magno, también utiliza el término theopneustos, inspirado. Claro, habría que ver un documento magisterial, totalmente, digamos, como tú dices, que la Iglesia lo confirme, en eso sí ya te lo quedo a deber, pero me llama la atención poderosamente que estos concilios, junto con el concilio de Calcedonia, sí se ve como, veían estas personas, estos cristianos de estos tiempos, como inspirados. Ahí es donde está mi cuestión. Me parece que es importante que entendamos el contexto de la nomenclatura en el que usamos las palabras. A ver, yo puedo estar inspirado cuando le escribo una canción a mi esposa, puedo estar inspirado cuando diga un poema. El problema no es la palabra inspirado, es el problema el contexto en el que la uses, porque si tú dices que los concilios fueron inspirados, y están en el mismo sentido inspirados que las Escrituras, me parece que estarías en contra de tu propia Iglesia Católica. O sea, no tengo problema en que los padres de la Iglesia hayan utilizado la palabra inspirado, pero tú iniciaste, por ejemplo, el diálogo diciendo que la sola Escritura te causaba ruido. Yo te dije, bueno, es que la sola Escritura nosotros consideramos que es infalible a causa de la inspiración de los hagiógrafos. No hay nada. O sea, la Iglesia Católica misma reconoce que la Escritura tiene un papel singular. Sin embargo, considera que el Papa es infalible. Ahí está el debate. ¿Cómo se prueba esa infalibilidad del Papa si el Papa no es inspirado? Entonces, ese ha sido el debate de larga data, y por eso no vas a encontrar, por ejemplo, todo este desarrollo de la sola Escritura, porque se daba por hecho. Toda la Iglesia, por 2000 años, ha dado por hecho que la Biblia tiene un papel singular dentro del quehacer teológico de la fe. Tu misma Iglesia lo cree. Uh-huh. Mira, termino con esto y te escucho, ¿verdad? Porque ahora sí ya me están llamando, pero termino con esto y estoy abierto a un diálogo. Ahí sí buscaría, digamos, mejores fuentes, porque yo creo que hablar por hablar no es bueno, no es positivo y no es honesto. Pero sí creo que este término, esta idea, este concepto de sola Escritura sí es, digamos, propuesto por confesiones, inclusive más que todo conceptos más recientes, porque ni las mismas confesiones, Edgar, afirman tal sola Escritura. Solamente te pudiera decir que me pudieras mencionar, así sea un concilio ecuménico que mencionara este término de sola Escritura, ¿verdad? Como lo mencionan ustedes, ni siquiera agarrando, como dicen otros apologistas católicos, que yo los respeto, los admiro también, pero yo creo que acá se coloca jaque mate este concepto de sola Escritura, porque ni siquiera un concilio ecuménico, ¿verdad?, es capaz de mencionar esta idea o este concepto de sola Escritura. Solamente viene de Lutero y confesiones posteriores a él. Me parece que el argumento no es bueno, porque estás dando por hecho que si la palabra sola Escritura no aparece en las confesiones, entonces no existe la sola Escritura. Cuando decimos sola, el vocablo solo está haciendo alusión a que solo la Escritura es infalible. Eso estamos diciendo. Pero si le aplicáramos ese rigor, por ejemplo, a la infalibilidad papal, no hay un solo concilio ecuménico que utilice la palabra infalibilidad papal. ¿Ves? Entonces te quedarías corto respecto a las definiciones. Lo que queremos decir con sola Escritura
es que sobreentendemos que la escritura es infalible, la norma que no es normada por nadie. La iglesia no norma la escritura, porque la iglesia no es inspirada. La escritura es inspirada y se autorreferencia ella misma diciendo que es exhalada por Dios. El concilio no puede ser autorreferencial porque es contingente y secundario. El papa no puede ser autorreferencial porque es contingente y secundario. Las escrituras no son contingentes ni secundarias, porque las propias escrituras se encarnaron en la persona de Jesucristo. Él es el verbo, el logos que se encarna. Entonces, me parece que estás tomando la palabra sola escritura y la quieres encontrar en la Biblia. ¿Dónde dice la palabra sola escritura? No, es que no vas a encontrar la palabra sola escritura, porque es un desarrollo. O sea, estamos diciendo que en nuestro quehacer teológico, la única norma que no es normada por cuanto es infalible es la escritura. No hay otra, por eso decimos sola, solo ella. No papas, no concilios, no pastores, solo ella. Si alguien dice que hay otra fuente infalible, entonces la carga de la prueba cae sobre esa persona que dice que es otra fuente infalible. No, claro, inclusive, ¿sabes? Te voy a ser sincero, yo antes de estudiar las posibilidades de hacerme católico, yo caía mucho en soloísmos bíblicos, o biblicismos, por decirlo así, o decirlo con definiciones de este tipo de términos, ¿no? Es decir, para mí todo debía ser filtrado por las escrituras. Pero fíjate, cuando empecé a escuchar la apologética de ustedes, veo que es como un caballito de Troya, si te soy sincero, con todo respeto, que utilizan como para decir, Hola, Eric, ¿te me caíste? No, no te escucho, no sé si fui yo o fuiste tú. Hola, hola. creo que será el internet, ¿verdad? Te me No caíste sé un momento. Sí. Sí, Ok, te escucho. disculpa que el internet acá. Mira, sí, mire, para terminar, Edgar, es eso. Para mí, esto de este quehacer teológico, ¿verdad? Va como una propuesta, como para utilizarse como caballo de Troya para decir, no hace falta que tú me demuestres tal cosa. Yo devuelvo esa misma afirmación diciendo que si ni siquiera en los concilios, ¿verdad?, es capaz de demostrarse esta tesis o este concepto, o este desarrollo teológico, este quehacer, también para mí no es suficiente y no hay manera de decirle entonces al católico, ¿verdad?, que la máxima autoridad infalible sea la escritura cuando eso no se creía ni siquiera por más de 1000 años. Te lo aceptaría, esto, ¿no? ok, yo te lo aceptaría y te daría el visto bueno si tú fueras congruente con ello, porque no hay concilio ecuménico que defina la Inmaculada Concepción, se hace por una bula papal. No hay concilio ecuménico que utilice la palabra infalibilidad papal. No hay concilio ecuménico que trate, por ejemplo, el asunto de la Inmaculada Concepción. Entonces, hay varias cosas que no serías congruente. No podrías ser católico romano si aplicaras ese rigor, ¿no? Entonces, lo que te estoy tratando de decir es que hay desarrollos teológicos que incluso se dan en tu iglesia y que si aceptamos esos desarrollos teológicos, entonces podemos tener debate en cómo se dieron, en qué sentido se dieron y si son viables o no son viables. Pero si eres así si eres así de estricto respecto a, por cuanto no está en los concilios ecuménicos, la infalibilidad papal no está en los concilios ecuménicos. Y sin embargo es un elemento que tú tienes que creer para ser católico romano. ¿Ves? Excelente. Mira, me gustaría seguir compartiendo contigo. Ya me tengo que retirar, pero Claro, para que tengas en mente que sí me gusta este tipo de diálogos. Y bueno, te respeto igual. Dios te mando un bendiga y abrazo, estamos en Eric. contacto. Eres bienvenido cuando quieras venir a charlar por acá, ¿eh? Te mando un abrazo.